tiempo hermoso ayer en Málaga, la primera sesión, sobre este tema, el poder de Dios, el Evangelio, poder de Dios. Y quisiera en esta noche también pues seguir tratando este tema del poder de Dios en el Evangelio. Y en especial tocando un pasaje que para mí ilustra de una forma maravillosa el poder de Dios para salvación, como es Jonás capítulo 3. Pero vamos a tener una breve oración al Señor. Señor, te queremos pedir que en esta noche seas tú el que hables a los corazones. A pesar, Señor, de nuestra fragilidad, que sea tu voz la que escuchemos, hablándonos al alma directamente, Señor. Tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros, Señor, con respecto a la salvación. Tú sabes aquellos que son tuyos, aquellos que lo han de ser, aquellos que están batallando, aquellos que como Jacob están luchando en la noche con el ángel de Jehová. Señor, que tú en esta tarde quieras realmente acercarnos a ti y presentarnos delante de ese evangelio poderoso que transforma vidas. Poderoso porque viene de ti, porque no es humano. Poderoso porque trasciende todas las culturas, edades y situaciones. Poderoso porque nos sigue hablando aún hoy, después de 2000 años de la cruz. Te pido por cada uno de los presentes y que tú, a pesar de mí, seas tú el que uses mis palabras para hablar a los corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Meditando en Jonás capítulo 3, me acuerdo de una expresión que a veces uso con mis hijos. De aquí mi hijo Daniel y lo sabrá. A veces cuando les envío a hacer un encargo les digo, ves a hacer tal cosa, pero por favor haz como la paloma de Noé, no como el cuervo. ¿Recordáis lo que pasó con el cuervo, verdad? El cuervo fue y nunca volvió. Nunca hizo el encargo. En cambio la paloma fue y cumplió su misión, esa paloma que Noé envió. Es curioso que en Jonás vemos dos veces en la que es enviado. La primera vez Dios le dice, ves a Nínive, y hace como el cuervo. No va, huye a Tarsis. La segunda vez Jonás es lanzado desde un barco, tal como Noé hizo volar la paloma. Y finalmente fue a su misión que se le había encomendado. Y es curioso que Jonás en hebreo significa paloma, mensajero de parte de Dios. Vemos cosas hermosísimas en el libro de Jonás. Vemos muchos milagros, prodigios en el libro de Jonás. Es curioso como toda la creación está a las órdenes de Dios, al servicio de Dios. La tormenta obedece a Dios, el gran pez obedece a Dios, la calabacera obedece a Dios, incluso el gusano obedece a Dios y el profeta de Dios no obedece a Dios. Qué contrastes tan grandes en este libro. El milagro de que ese pez trague a Jonás en el fondo del mar y lo vomite, lo escupa en tierra, cuando podría haberlo escupido 3000 pies bajo el agua, cuando podría haberlo escupido en alta mar, lo escupe en la playa para que vaya a esa misión que se le ha encomendado. Después de 3 días, Jonás literalmente resucita, todos conocemos la historia. Y nos vamos a centrar en el capítulo 3, que es el poder del mensaje transmitido en Nínive y lo que Dios hace con los ninivitas. Pero es hermoso ver también en el libro de Jonás una imagen del Señor Jesucristo, un anticipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jonás, el profeta desobediente, Jesucristo, el mensajero obediente, fiel al Padre, pero vemos todos estos contrastes como apuntan a la realidad del Evangelio. ¿Quién estuvo 3 días sepultado? Jonás, dentro del pez. Cristo en el sepulcro. ¿Quién estuvo en un sepulcro nuevo donde no había estado nunca nadie antes? Jonás en el vientre del pez, Jesucristo en el sepulcro. ¿Quién a los 3 días fue escupido por el pez? Porque el pez no lo pudo retener. El pez estaba acostumbrado a comer pescadito de aquí, de la zona de Cádiz. Y le meten en la panza a Jonás. Y encima cantando alabanzas al Señor. El pez ya no aguantaba aquello y lo vomitó en la playa. ¿Quién estuvo en el vientre de la muerte 3 días? La muerte está acostumbrada a comer impíos. Lleva haciéndolo toda la historia. Y entonces van y le envían a Jesús el justo.
y la muerte no lo puede retener. Le es indigesto. ¿Qué hago yo con este Jesús ahora aquí? Un justo no debería estar aquí. Le es indigesto y la muerte al cabo de 3 días literalmente lo vomita. Cristo Jesús resucita al tercer día. Esa es la señal de Jonás a la cual se refiere el Señor Jesucristo. No le será dada señal, sino la señal de Jonás, aquel que estuvo muerto y vivió. Señal, Jonás mismo es señal para los ninivitas. Ha estado en el fondo del mar, en el vientre del pez, y ha vuelto al mundo de los vivos. Él mismo es señal a aquellos a los cuales Dios está enviándoles. Leemos en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El libro de Jonás es absolutamente fascinante, no solamente en todas sus enseñanzas prácticas para nosotros como cristianos, sino cómo apunta al Señor Jesucristo, y en especial el capítulo 3, en el que nos vamos a centrar, ese poder de Dios para transformar. Porque el Evangelio, como hemos leído antes, es poder de Dios. Estamos entre este tema central del libro de Jonás. En el capítulo 2 podemos leer ese precioso salmo de Jonás desde el vientre del pez. Luego os invito a leer en casa todo el libro de Jonás. Y la última frase en el capítulo 2, en ese salmo de los salmos que Jonás entona en la oscuridad del vientre del pez, la última frase dice: la salvación es de Jehová. La salvación pertenece a Jehová. Y este es el lema del libro, es el centro del libro. Podemos ver el libro dividido en 2 partes. Capítulo 1 y 2 en el mar. Capítulo 3 y 4 en tierra. Dividido en 2 partes, porque además vemos en el capítulo 1 y 2 un Jonás que huye. En los capítulos 3 y 4, un Jonás que obedece. Pero también podemos ver cómo el libro empieza con esta expresión de parte de Dios: Nínive, aquella gran ciudad. Y el libro acaba con esta misma expresión de Dios: Nínive, aquella gran ciudad. El libro de Jonás es simétrico, es lo que en literatura se llama un quiasmo. Dicho de otra manera, si pudieras empezar a leer por el principio el libro de Jonás con el ojo izquierdo, no lo intentéis, y con el derecho empezar a leerlo desde el final, si pudieras leerlo desde el principio y el final y llegar al centro del libro de Jonás, en el centro del libro de Jonás está esta frase, capítulo 2, versículo 9: la salvación es de Jehová. Como en la cima de una gran montaña. Es el centro, es el corazón, es el mensaje principal de este libro. La salvación es de Jehová. Y en todas partes en el libro rebosa este mensaje: la salvación es de Dios. No es de los hombres. El poder es de Dios. El mensaje es de Dios. La transformación es de Dios. El arrepentimiento lo da Dios. La fe la da Dios. La gloria es de Dios. Amén. En la misma salvación de Jonás vemos este mensaje. Dios tuvo misericordia de Jonás. Ese profeta desobediente podía haber sido lanzado al mar y Dios haberse desentendido de él. Y en ese pez, Dios no está enviando un castigo, está enviando un rescate. Jonás alaba a Dios por su salvación, porque ya debería estar muerto, pero en el vientre del pez sigue vivo. Dios ha tenido misericordia de él. Y Dios ha tenido misericordia de él para que él entienda por qué Dios tiene misericordia de los ninivitas, de aquellos a los que les envía y no tenían esperanza de salvación. Leemos en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Empieza el capítulo con la primera muestra de la misericordia de Dios hacia Jonás. Dios podría haber destruido a su profeta. Jonás desobediente, voy a acabar contigo, me voy a procurar de otro. Pero Dios le vuelve a enviar a la misma misión a la que no quería ir. Y al empezar a leer el capítulo 3, parece que estamos leyendo el capítulo 1. Está usando el mismo lenguaje, parece que la historia vuelve a empezar. Leíamos en el capítulo 1
Y volvemos a leer en el capítulo 3, vino palabra de Jehová a Jonás. El capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive. Parece como si hubiéramos rebobinado la película, como si hubiéramos echado atrás la cinta, ¿verdad? Y volviéramos otra vez a empezar la misma historia. Parece como si Dios hubiese echado atrás y le estuviera dando a Jonás una segunda oportunidad. Pero ¿sabéis? Lo que está sucediendo en Jonás capítulo 3 es mucho más grande que una segunda oportunidad. Esto es más que una segunda oportunidad. Es un segundo Jonás. Es otro Jonás. Dios no envía a Jonás de nuevo a la misma misión, sino que Dios cambia a Jonás y ahora le envía a la misma misión. Si le estuviera dando una segunda oportunidad, estaríamos hablando de puro humanismo. Es como si dijéramos que Dios confía en ti. Ánimo, lo vas a conseguir, lo único que necesitas es un poco más de tiempo. Que Dios tenga más paciencia contigo. Ánimo, tú puedes. Mira, Jonás tuvo otra oportunidad y la supo aprovechar. Aprovéchala tú, la oportunidad que Dios te da. Dios cree en ti. Solo cree en ti un poquito más. Humanismo. Pero lo que Dios hace con Jonás es algo mucho más sublime que darle una segunda oportunidad. Aquí tenemos un segundo Jonás. Dios ha transformado su corazón. ¿Dónde? En el vientre del pez. Amén. Y ahora Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y para nuestra sorpresa, Jonás no huye a Tarsis de nuevo, sino que Jonás se levanta y va a Nínive. Ahora sí. Si el mensaje de Jonás fuera Dios da una segunda oportunidad, tendríamos capítulo 1, Jonás ve a Nínive. Capítulo 2, Jonás en el fondo del mar. Capítulo 3, Jonás ve a Nínive. Capítulo 4, Jonás en el profundo del mar. De nuevo en el vientre del pez. Pero no es así, gracias a Dios. Dios le envía una misión que ahora sí va a cumplir. Y así somos tú y yo. ¿Sabes? No necesitas una segunda oportunidad. Puede que hayas tenido una segunda, y una tercera, y una cuarta. No necesitas otra oportunidad, porque volvemos a tropezar en la misma piedra. No necesitas otra oportunidad, necesitas otro corazón. Amén. Y solamente el poder de Dios puede transformar corazones, como hizo con Jonás, como hizo con tantos. El mensaje de Jonás es el Evangelio. Dios hace algo mucho más profundo que darnos otra oportunidad. Dios hace algo mucho más radical que rebobinar tu historia para que ahora puedas tomar las decisiones correctas. Dios ha quitado aquella película y ha puesto otra para que realmente le sirvamos. Dios es el mismo, Nínive es la misma, el mensaje es el mismo, Jonás es otro. En este tercer capítulo, Jonás cambió en lo profundo del mar. Hubo un Jonás antes del vientre del pez y otro Jonás después del vientre del pez. Igual como hubo un Moisés antes de la zarza y un Moisés después de la zarza. Hubo un Saulo de Tarso antes del camino de Damasco y hubo un apóstol Pablo después del camino de Damasco. Igual como en tu vida hay un yo antes de Cristo y otro después de Cristo. Es mucho más que una segunda oportunidad, es otro corazón. Que sea esta tu oración. Señor, dame otro corazón que te ame, que te sirva, que anhele tus cosas, que busque agradarte. Y ahora sí vemos versículos 3, 4. Jonás fue a Nínive. Dios le envía y leemos versículo 3. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La ciudad de Nínive era una ciudad muy grande, probablemente de 120.000 personas, de 3 días de camino. Esa expresión seguramente significa que hace falta 3 días para rodearla. Algunos críticos durante mucho tiempo han negado la existencia de una ciudad así, pero en los años 1800 se descubrieron las ruinas de Nínive, a las afueras de la ciudad iraquí de Mosul, una ciudad grande, enorme. A las afueras de Mosul había 2 colinas
Una se llamaba Kuyurhik y la otra se llamaba Nabi Yunus. Y cuando retiraron la tierra de esas dos colinas, descubrieron la ciudad de Nínive. Y es curioso que una de esas dos colinas, Nabi Yunus, significa en árabe profeta Jonás. Y así se ha llamado durante siglos. Y ahora se puede visitar esa ciudad. 1500 torres flanqueaban la ciudad. 35 metros de altura en sus muros. Una ciudad gigantesca, de 100 kilómetros de perímetro, unos 3 días de viaje. Y mientras leía la descripción de esta tremenda ciudad de Nínive, amurallada, fortificada, inexpugnable, me acordaba de otra gran ciudad de tiempos antiguos, como era la ciudad de Jericó. Ambas ciudades enemigas de Dios, Jericó y Nínive. Ambas vencidas por Dios, Jericó y Nínive. Pero qué diferente forma de vencer, ¿verdad? Nínive fue derrotada con la gracia de Dios. Jericó fue derrotada con la ira de Dios. Al fin y al cabo, ambas ciudades ilustran cada uno de nuestros corazones. Sí o sí vas a ser vencido por Dios. Como Nínive o como Jericó. Pero sí o sí vas a ser vencido por Dios. ¿Sabes qué? Te merece más la pena ser vencido hoy con la gracia de Dios, como sucedió con Nínive, que el día de mañana con la ira de Dios, como sucedió con Jericó. Amén. Porque toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesucristo y confesará que Él es el Señor. Jonás se acerca a la ciudad de Nínive. Jonás entra en la ciudad de Nínive. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás finalmente predica. Menos mal, gracias a Dios. Jonás, el mensajero, el profeta, finalmente predica. Entra en Nínive y predica. Sin embargo, hemos leído que hacen falta 3 días de viaje para rodear la ciudad y Jonás solo emplea 1. Sí, Jonás finalmente va y predica, pero está en servicios mínimos, como en algunas huelgas. Va a cumplir el trabajo, pero estrictamente. Entra en la ciudad un día, probablemente va al centro de la ciudad, a la plaza del ayuntamiento, y predica. De aquí 40 días Nínive va a ser destruida, y se va. Y se va fuera, y luego leemos el capítulo 4, se va fuera y se hace una enramada, y se queda adelante a ver la película. Está esperando que caiga el fuego del cielo, como hizo Dios con Sodoma y Gomorra, y consuma la ciudad. Está fuera esperando. Sí, Jonás cumple su misión, pero está en servicios mínimos. Jonás no predicó en toda la ciudad, solo dedicó un día a predicar. Pero la voz llegó a toda la ciudad. El mensaje fue de boca en boca y llegó a toda la ciudad, hasta el rey. Corrió de uno a otro. Sí, Jonás estaba cumpliendo su misión, pero no tan de buena gana como quisiéramos. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermanos, estamos delante del peor sermón de toda la historia. El más breve. En castellano son 8 palabras. De aquí 40 días Nínive será destruida. En el original hebreo es aún más breve, 5 palabras. Aún 40 días Nínive destruida. Vamos, que si Jonás venía a predicar a cualquiera de nuestras iglesias, teníamos todo el derecho de quejarnos a los pastores, de decir: pero por favor, no inviten a alguien así a predicar, ¿pero esto qué es? Que estudie un poquito, que venga a las clases de homilética que hacen aquí en Cádiz, o... ¿Qué es eso? Y si Jonás, me pregunto, y si Jonás hubiese predicado un sermón elaborado, homiléticamente correcto, haciendo una exégesis perfecta, usando introducción, conclusión, ilustraciones, hubiese predicado durante los 3 días que Dios le dijo, hubiese predicado 8, 10, 12 horas al día, y Nínive se hubiera convertido. ¿No podríamos caer en la tentación, incluso el propio Jonás, de que hubiese sido mérito de Jonás? Sin embargo, estamos en Jonás capítulo 3, que para mí brilla
brilla el poder del Evangelio, porque es el peor sermón de la historia y la más grande conversión de la historia. Y van de la mano, hermanos, van de la mano. Un sermón bastante malo, bastante malo. Y quería explicaros una anécdota sobre otro sermón bastante malo, que seguramente conoceréis. Cuenta la historia que un domingo un joven entró en una pequeña iglesia de un pueblito de Inglaterra. Aquel domingo iba a subir al púlpito el pastor, pero se enfermó, tuvo algún problema, así que un hermano anciano de la congregación, sin muchos estudios, sin mucha experiencia, toma el púlpito. Apenas sabía leer ni escribir. Este hermano predicó sobre la frase: mirad a mí y sed salvos, Isaías 45:22. Y puesto que no se había preparado mucho ni tenía muchos estudios, repitió una y otra vez la misma idea. Mis queridos amigos, en efecto, este es un texto muy simple. Dice mirad. Y mirad no requiere mucho esfuerzo, no supone levantar tu pie o tu dedo, solo dice mirad. Nadie fue a la universidad para aprender a mirar. Puedes ser el más grande de los tontos y aún puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero además el texto dice mirad a mí. Hay muchos de vosotros que os estáis mirando a vosotros mismos. Mirad a Cristo. El texto dice mirad a mí. Dice la anécdota que después de 10 minutos de repetir la misma idea, ya no sabía mucho más que decir, entonces la toma con un joven que estaba sentado al fondo. Como nevaba, tenía frío, el joven pasaba por allí y se escondió en aquella capillita. Joven, tú pareces muy triste. Y siempre estarás triste, triste en la vida y triste en la muerte, si no obedeces a mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo, joven. Mira a Cristo. Algunos habéis reconocido la anécdota, que el joven se convirtió aquella noche y era Charles Haddon Spurgeon. Un sermón sencillo, simple, incluso diríamos malo, pero tremendamente usado por Dios para salvar a aquel joven que vino a ser el príncipe de los predicadores. Spurgeon ya pastoreaba a la edad de 16 años. Cuando tenía 20 había predicado más de 300 sermones. Su iglesia en Londres albergaba más de 5.000 personas que escuchaban cada domingo la predicación de la palabra. Se hacían hasta 25.000 copias cada semana de sus sermones escritos. Se dice que cada domingo hubo conversiones en su iglesia. Un sermón sencillo, un gran impacto. Y Dios nos deja ejemplos así en la historia y en el relato bíblico, para que podamos entender que hay grandes bendiciones espirituales en la sencillez. Y no seamos movidos a pensar que puede haber mérito en nosotros, sino que el poder es suyo. El poder es de Dios. Tenemos el ejemplo inverso también. Tenemos excelentes discursos en la palabra. Sobre todo recuerdo en Hechos 26 el discurso de Pablo frente a Agripa. Cómo defendió, qué apologética de la fe. Impresionante. Y Agripa mira a Pablo y le dice en Hechos 26, 28, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me convences. Un sermón espléndido y Agripa dice, por casi me convences. Un sermón pobre el de Jonás, triste, y se convierte toda la ciudad de Nínive. Y Dios permite cosas así para que entendamos que el poder y el mérito es suyo y viene de lo alto. La salvación no la producimos nosotros, solo somos simples instrumentos en sus manos. Cita Spurgeon, hablando de la conversión de los ninivitas. Los hombres de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios a pesar de que sus llamamientos al arrepentimiento no fueron muchos. Muchos fieles han sido molestados y advertidos innumerables veces, sin embargo, permanecen sin arrepentirse. Pero Nínive no había gozado de tales privilegios. Era un país oscuro y pagano. Nínive solamente oyó la voz de un profeta, y no uno de los más grandes, ni de los más afectuosos. Nínive oyó a este profeta una sola vez, en un sermón al aire libre, muy corto y monótono.
Nadie no había oído la buena nueva, solamente oyó los truenos de la ley, y nadie más, sin embargo. La obediencia a esta amonestación fue inmediata, universal, práctica y aceptable a Dios, de tal modo que la ciudad entera fue salvada. Comparémonos más bien con Nínive. Escuchó una sola vez un mal sermón de boca de un profeta desganado y creyó. Y quisiera que meditáramos en la grandeza de esta conversión, la grandeza tremenda de esta conversión. Sigue leyendo los versículos 5 en adelante. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? El resultado del sermón de Jonás fue milagroso, ¿verdad? Todos los ninivitas, 120.000 personas se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados, creyeron el mensaje. Esto es un milagro de Dios. ¿No nos damos cuenta de que humanamente es imposible que 120.000 personas se pongan de acuerdo en algo? Y en un solo día, y menos en algo tan trascendental como es la fe. Hermanos, 120.000 personas no juegan al mismo deporte. 120.000 personas no votan al mismo partido político. 120.000 personas no les gusta el mismo color, ni tienen los mismos gustos culinarios, ni escogerían el mismo nombre para su hijo. Es imposible, humanamente hablando, que 120.000 personas se pongan de acuerdo en ningún tema. Y sin embargo, 120.000 personas se arrepienten de sus pecados y creen la voz del profeta. Claman al cielo pidiendo el perdón de Dios. ¿No es esto un milagro? ¿Qué hubiéramos podido esperar que pasara en Nínive? Os digo qué es lo que podría haber pasado de forma lógica: que agarran a Jonás, el profeta, lo echan fuera de la ciudad y lo apedrean. Esto es lo que era de esperar. ¿Sabéis lo que hubiese sido un tremendo éxito evangelístico? Que algunos lo escuchan y hay 4 o 5 que se convierten y llegan las noticias en Israel: oye, ¿sabes que Jonás predicó en Nínive? ¡Oh! Dime que no está muerto. No, está vivo. No me digas, ¿está vivo? ¿Y qué pasó? Hubo 5 conversiones. ¿Qué me dices? Todos los jueves tiene un estudio bíblico, tiene una célula en Nínive. Que, por favor, eso es un milagro del Señor, es increíble. Una célula de estudio bíblico los jueves en Nínive. Eso hubiera sido un tremendo éxito ministerial. Pero aquí no estamos delante de un éxito ministerial. Esto es un milagro. Amén. Esto es poder de Dios. Amén. Que Dios en su misericordia quiera salvar una iglesia pagana, una ciudad pagana, impía, como era Nínive, y quiera tocar todos los corazones y traerlos al arrepentimiento, por su soberana voluntad, por su misericordia. Esto es un milagro del cielo. Hermanos, Jonás capítulo 3 nos expone a lo imposible, a lo increíble, a lo milagroso, a lo prodigioso. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Jonás capítulo 3 nos presenta algo sobrenatural. Está diciendo que la salvación no es humana, va más allá de tu voluntad, tu capacidad, mi capacidad, tu pericia, mi pericia. No, va más allá de factores predecibles, no responde a variables que nosotros podamos controlar y medir. Este pasaje a mí me pone los pelos de punta. Es espectacular. Nos presenta la realidad de que la salvación pertenece a Jehová, el centro, el corazón del libro de Jonás. La salvación pertenece a Jehová. El texto nos dice que todos se convirtieron de su mal camino. Toda una gran ciudad de gente impía
asesinos, ladrones, idólatras, inmorales, fornicarios. Todos abandonaron la obra de sus manos y se arrepintieron. Toda la ciudad se arrepintió. Aquí tenemos una auténtica conversión de la ciudad de Nínive. Leemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Nos damos cuenta, versículo 5, no creyeron a Jonás. Creyeron a Dios. Sabían muy bien de dónde venía el mensaje. Hermanos, no pongamos los ojos en los hombres. Amén. Si pones los ojos en los hombres, tu vida cristiana va a ser siempre muy triste, porque los hombres te van a decepcionar tarde o temprano. La iglesia no es de los hombres, ni de los pastores, ni de los diáconos, es de Dios. Amén. Y el mensaje es de Dios. Pon los ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Y a pesar de los hombres, seguirás caminando en la fe, Amén. con firmeza. Los ninivitas lo entendieron, creo que lo podemos entender nosotros. Creyeron a Dios. Pongamos los ojos en Cristo nada más. Y sigue diciendo, versículo 5, desde el menor hasta el mayor, todos, y aquí no creo que se refiera a la edad, sino al estrato social, de los más grandes, de los más nobles, a los más sencillos, todos se vistieron de cilicio, todos se vistieron de ropa de saco y echaron ceniza sobre su cabeza, que era señal de luto, de duelo, de pesar, de tristeza. A pesar de sus títulos, de sus riquezas, de su nobleza, de su prestigio, quebrantados delante del Dios vivo, porque entendieron que estaban destituidos de la gloria de Dios. Estaban de luto. Incluso el rey, leemos, el rey de Nínive bajó de su trono, se quitó sus ropas reales, se vistió de luto, suplicando el perdón de Dios. Estamos de acuerdo en que el sermón de Jonás fue pésimo, pero el mensaje de parte de Dios era fiel, era claro, era diáfano, era un mensaje de juicio y produjo arrepentimiento. Dios estaba profundamente enojado con los ninivitas y los ninivitas entendieron que debían arrepentirse buscando la piedad, la misericordia de Dios. Y este libro nos hace entender también que mucho de lo que por ahí se llama evangelismo no lo es. Porque muchos intentan endulzar de tal manera el mensaje que no hay juicio, no hay pecado, no hay ofensa, no hay arrepentimiento. Y si no hay juicio, no hay pecado, no hay ofensa y no hay arrepentimiento, no hay evangelio. No hay evangelio. No es predicar el evangelio, Jesús te ama. O Jesús tiene un maravilloso plan para tu vida. O quieres ir con Jesús al cielo. Eso no es el evangelio. El evangelio se presenta cuando presentamos la enfermedad antes de la medicina. Sí, Señor. Cuando presentamos la mala nueva antes de la buena nueva. Y es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos transgredido la ley de Dios y que no vamos a estar en su presencia porque hay un gran abismo entre Dios y nosotros. Y solo la sangre de Jesucristo nos puede restaurar, nos puede acercar a Él. La conversión de los ninivitas fue una auténtica conversión y empieza con ese pesar, con esa tristeza de ver la separación de Dios. ¿Recordamos cómo empiezan las bienaventuranzas? Bienaventurados los que lloran. El primer camino al cielo es reconocer que mereces el infierno, que estás separado de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Amén. Recibirán consolación. La conversión de los ninivitas fue verdadera, porque fue una conversión no solo de palabra, fue una conversión de vida. Y el rey de Nínive dice, dejemos cada uno su rapiña, su mal camino. Dejaron sus obras. No es conversión la que solo se da en la lengua. Es conversión la que se da en el corazón, en las manos, en los pies, en los pensamientos. No es solamente una profesión de fe, es un cambio de vida auténtico. Versículo 8, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cada uno deje su camino y conviértase a Dios y clame al Dios vivo. Y entonces claman al Dios vivo, pidiendo su perdón, su misericordia. El rey estaba diciéndole al pueblo, ¿queremos que Dios cambie en lo que ha dicho que va a hacer con nosotros? Cambiemos nosotros y supliquémosle que Él cambie su parecer. Fue una auténtica conversión de vida. Y leemos algo muy interesante.
¿Nos llama la atención que los animales también estuvieran de ayuno? Rompe un poco nuestro esquema del ayuno, ¿verdad? El ayuno es un tiempo en el que me privo de alimentos para estar concentrado en la oración, la lectura de la palabra. No, eso para una gallina, un buey, una vaca, no cuadra esa descripción de ayuno, ¿verdad? El ayuno es abstenerse de alimento, pero ¿qué propósito puede tener el ayuno de los animales? Y también cubiertos de cilicio. El rey ordenó que los animales también ayunaran. Todos los animales en toda la gran ciudad de Nínive. Quisiera explicaros una anécdota personal que me ayuda mucho a entender este pasaje. Recuerdo un verano de niño que pasé una temporada en casa de unos tíos en Lleida, en el interior de Cataluña. Vivían en un pueblito a las afueras de Lleida y mi tío, por aquel entonces, el negocio familiar era una pocilga. Junto a la casa tenía una pocilga y criaba cerdos. Entonces yo, ayudando a mis primos, una mañana me dijeron: levántate de mañana, vamos a dar de comer a los cerdos. Que era una nueva experiencia para mí. Nos levantamos muy pronto por la mañana y fuimos a coger cubos, agua para darles el pienso, etc. Y mis primos me dijeron: ves con cuidado, no hagas ningún ruido. Los cerdos llevan toda la noche sin comer. Saben que vamos a llegar. Si nos oyen, van a montar un escándalo. Muy bien. Despacito todos cogiendo los cubos, ¿verdad? Y uno de nosotros se tropezó con un cubo. ¡Cataclón! Y nos miramos todo lo que hemos hecho. Y los cerdos empezaron... Bueno, no voy a repetir el sonido porque es lo único que recordarías de este sermón, ¿sí? Pero lo podéis imaginar. El sonido iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Estamos hablando de 300, 400. Un escándalo tan fuerte que yo ya no podía hablar con mis primos. Nos teníamos que gritar al oído y no nos oíamos. Y básicamente era: vamos a darnos prisa a darles de comer. Y echando el agua, el pienso. Y mientras estaba leyendo este pasaje, yo en Nínive me acordaba de aquellos cerdos. Y solo eran 300 animales. ¿Os podéis imaginar una ciudad entera sin comer durante días? Todos los animales de aquella ciudad, cerdos, caballos, asnos, vacas, camellos, ovejas, bueyes, toda clase de animales sin comer, en ayuno, durante días. Toda la ciudad de Nínive era un lamento. Era un lamento. Yo creo que los viajeros que iban llegando a la ciudad, aún les faltaban horas para llegar, y se miraban el uno al otro y decían: ¿qué pasa en Nínive? ¿Oyes? La ciudad dentro de sus murallas, la ciudad entera estaba llorando y clamando al Dios del cielo que tuviese misericordia de ellos por sus pecados. Querido hermano, querido amigo, ¿has clamado alguna vez así al cielo? Tal vez estés pensando: sí, una vez que yo quería algo mucho, y ayuné y lloré al Señor para que me lo diera. No, has clamado así al Dios del cielo, lamentándote por tus pecados y suplicándole que la ira de Dios no caiga sobre ti, sino el Señor Jesucristo, nuestro sustituto, nuestro Redentor. Has clamado así al Dios del cielo diciendo: Señor, yo merezco tu ira, pero que tu ira haya caído sobre el Señor Jesús en mi favor y su sangre me lave de todo mi mal. Y me acordaba del Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque créeme, tú no necesitas algo de Dios, es Dios lo que necesitas. Y los ninivitas clamaban porque Dios cambiara de opinión. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué hermoso, ¿verdad? El clamor tremendo en el cual estaba sumida la ciudad de Nínive era con un propósito: que Dios cambiara de opinión. Y en el versículo 9 lo vemos. Dice el rey de Nínive: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
La primera pregunta que nos viene a la mente es, ¿puede Dios arrepentirse de algo? ¿Cambia Dios de opinión? Sabemos que no, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos hablan de ello, ¿sí? Dios nunca tiene un plan B, Dios solo tiene plan A, porque su plan A siempre se cumple. Él es el soberano de todas las cosas. Pero este pasaje nos está poniendo delante de ese gran misterio de la oración. Dios es soberano sobre todas las cosas, Él cumple su voluntad perfectamente, pero a la vez Dios nos dice que oremos y que clamemos y que pidamos y que Él escucha nuestras súplicas. ¡Qué paradoja! Ambas verdades están en la Escritura. Y oramos y clamamos como los ninivitas. Dios no se arrepiente porque no es hombre para que se arrepienta, como dice Números 23, 19. Pero también es cierto que ponemos nuestros ojos sobre Él y presentamos a Él nuestras súplicas. Y en este capítulo Jonás nos presenta ese gran misterio del clamor a Dios y de cómo Dios escucha y responde. Pero fijémonos que incluso los ninivitas entienden algo que hoy día muchos que se llaman cristianos les cuesta entender. La oración no es una varita mágica. La oración no es para manipular a Dios. No das su brazo a torcer. La oración es una súplica. La oración es una petición. Fijémonos que no dice, clamemos a Dios fuertemente para que Dios cambie de opinión, sino clamemos a Dios. ¿Quién sabe si cambiará de opinión? Aún los ninivitas tienen una comprensión clara de que Dios es el soberano. Amén. Suplicamos a Él para que Él obre. Los marineros, en el capítulo 1, también dicen lo mismo a Jonás. Le dicen, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La oración no es una varita mágica. La oración es una súplica al Dios Todopoderoso y Soberano. Y hay mejor teología en estos ninivitas que en ciertos círculos cristianos hoy día. Pero entonces nos encontramos con algo sublime, algo hermoso. Estos ninivitas reciben arrepentimiento y claman al Señor por gracia. Porque, hermanos y amigos, no había nada bueno en ellos. Es porque Dios quiso tener misericordia de ellos. El sermón de Jonás produjo el más grande avivamiento de toda la historia, una ciudad de 120.000 personas, pagana, convertida en un día con un sermón de 5 palabras. El poder de Dios para transformar. ¿Fue la conversión de Nínive mérito de la pericia de Jonás como predicador? No. Predicó más bien con poca gana. ¿Fue la conversión de Nínive debida a las herramientas evangelísticas que usó, los recursos que llevaba consigo? ¿Fue Jonás allí con PowerPoint, con trípticos en color, con altavoces, con música, con mimo, con marionetas? No. Solo con sus palabras. ¿Fue la conversión debida a la predisposición espiritual de los ninivitas o porque habían estado expuestos a muchas actividades pre-evangelísticas? No, eran violentos y pecadores, la peor calaña de la época. Entonces, ¿a qué es debido que un mal sermón convierta 120.000 personas en un día? El poder del Evangelio y la gracia de Dios. Lo mismo que hoy. Por mucho que queramos sofisticar la predicación, el evangelismo y la misión de la Iglesia, Dios sigue salvando pecadores exactamente igual hoy. Por el poder de Dios y por su pura gracia. Porque Dios es bueno. Porque Dios es soberano. Y porque Dios es el Todopoderoso. No intentemos buscar méritos humanos en la salvación. Ni en Jonás, ni en los ninivitas. Porque nos encontraremos una y otra vez con su sublime gracia. Aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación. Aquí vemos la gracia de Dios en la salvación. Aquí vemos el poder de Dios en la salvación. La salvación es de Jehová. ¿Sabéis lo que cantaremos los santos por los siglos de los siglos en la eternidad? La salvación pertenece a Jehová. Amén. Gloria al Cordero. Amén. Y en este capítulo brilla el poder de Dios para salvar pecadores.
como también brilla la incapacidad del profeta, y cada vez que lo leemos nos sorprende la misericordia de Dios con pecadores como nosotros. Como nosotros. ¿Cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros? Quisiera concluir con un breve pensamiento. Dios desde el principio se propuso salvar a Nínive. Jonás lo confiesa en el capítulo 4. Cuando Dios salva a Nínive y Nínive se arrepiente, Jonás dice: ¿ves? Por esto no quería yo venir. Podéis leer el capítulo 4. Por esto, ¿ves cómo yo tenía razón? Ya sabía yo que tú eras bueno y los ibas a perdonar. Jonás se está comportando como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero esto no es justo. Yo he estado siempre en tu casa y por mí no haces tanta fiesta. Dios se propuso salvar a Nínive, pero ¿sabéis algo aún más sorprendente, más glorioso? Es que Dios podría haber enviado a sus santos ángeles a predicar a Nínive. Dios podría haber dado órdenes a las murallas de Nínive que predicaran, porque aún las piedras hablarían si nosotros no lo hiciéramos, y predicarían fielmente el mensaje del Evangelio. Pero lo sorprendente, maravilloso, es que Dios se propuso no solamente salvar a Nínive, y aquí viene lo que a mí me abruma. Dios se propuso salvar a Nínive usando a Jonás. Y uno dice: Señor, ¿por qué? Porque cuanto más vil es el medio, más gloria para Él. Amén. Menos mérito para los hombres. Amén. Y más grande es su gracia y su poder. Dios quiso salvar a Nínive a través de Jonás. Y creedme, Dios tiene mucho pueblo en Andalucía. Gloria a Dios. En Chiclana, en San Fernando, en Cádiz, en Málaga, en todos los rincones de Andalucía. Dios tiene mucho pueblo y Dios va a salvar a aquellos que son suyos. Pero aquí es lo que nos abruma. Dios los va a salvar usándonos a nosotros. Para que brille más aún su gloria. No va a enviar ángeles del cielo a predicar, va a usarnos a nosotros. Y tenemos una misión, la misma misión de Jonás. Quiera Dios transformar tu corazón porque tú has experimentado en tus propias carnes su gracia y puedas clamar como Él desde el vientre del pez: la salvación pertenece a Jehová. Y vayamos a esa misión que Él nos ha encomendado. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad con nosotros, una bondad que nos abruma, una gracia que nos sorprende. Y en este capítulo 3 de Jonás, Señor, tú nos lo has dejado para tu gloria, Señor, y para mostrarnos a nosotros que eres tú el que salva, que tu evangelio es poderoso y que nosotros solamente somos instrumentos imperfectos, frágiles, débiles, viles en tus manos. Y que para nosotros, Señor, es un privilegio, un honor que tú quieras usarnos a nosotros para la misión que tú tienes entre manos. Gracias, Señor, por estar a tu servicio, por habernos llamado y haznos ser fieles siervos tuyos. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.